Al intentar predicar el Evangelio a cualquier persona, al tratar de hablarles de Jesús, seguramente que te habrá pasado, a mí me pasó muchas veces, que las personas ponen excusas, argumentos, diciendo como por ejemplo, yo ya tengo mi religión, o yo voy a tomar esa decisión más adelante, o quién sabe si la Biblia dice la verdad, y muchas otras excusas, a veces sinceras, otras no tan sinceras, y a veces nosotros nos quedamos con la duda, ¿qué tenemos que decirle? No tenemos que entrar en un conflicto con esas personas, porque comenzar a discutir sería cerrar la puerta de la posibilidad de que conozcan al Señor Jesucristo. Entonces lo mejor es estar preparados para darle una respuesta bíblica, para mostrarle en la palabra de Dios lo que realmente Dios dice a través de su inspirada palabra. Y siempre lo dije y ahora lo repito, que es mejor no usar tantas nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Y tener a mano una Biblia, que muchas veces no es tan práctica, porque si uno anda de paseo, anda de compras, haciendo un trámite, es muy difícil que andemos con la Biblia. Pero la facilidad de la tecnología nos permite tener nuestra Biblia y muchas versiones en el celular. De manera que la manera más práctica en nuestros días usando la tecnología es decir, mira, te quiero mostrar lo que dice Dios en su palabra. Para eso tenemos que aprender a usar qué pasajes encontrar. Y cuando localizamos el pasaje, le mostramos, fíjate lo que dice, y hacer que la persona lea lo que Dios dice. Ese pasaje no puede ser tan extenso, tiene que ser un versículo claro, un versículo que lo hemos buscado de antemano, ya sea que está anotado en nuestra mente o que tenemos en nuestra misma Biblia, en nuestro mismo celular, un bosquejito, algo que nos lleve. Entonces, la idea es cómo derribar las excusas que la gente pone para no recibir el perdón y la salvación que Jesús vino a ofrecernos. Esta es la cuarta exposición que estoy haciendo y a su vez la última. No porque no haya más argumentos o pasajes bíblicos, sino porque he percibido en mi interior que, bueno, ya tenemos herramientas más que suficientes. Y en primer lugar, un argumento que muchas personas dicen es, daré vuelta a la página y comenzaré de nuevo. Es una frase que siempre solemos usar, daré vuelta a la página y comenzaré de nuevo. Como que lo pasado, lo que hice, no importa. Basta que de aquí en adelante yo me conduzca bien, esto estará muy bien delante de los ojos de Dios. Pero esto no es así, porque todo ser humano necesita que Dios perdone todos nuestros pecados presentes y del pasado también. Porque si Dios no nos perdona nuestros pecados del pasado, siempre vamos a sentirnos con nuestra conciencia acusándonos, haciéndonos sentir culpables. Y necesitamos enseñarle a las personas que tienen que confesar sus pecados que cometieron en su vida pasada. Obviamente que nadie se va a acordar de todos los pecados que hemos cometido desde el día en que fuimos conscientes hasta el momento de recibir a Cristo en el corazón. Generalmente cuando yo le hago hacer la oración del penitente a una persona para recibir a Cristo, simplemente le enseño a decir,
Dios, perdóname todos mis pecados, desde el día en que fui consciente hasta este mismo momento. Es una oración general. Después le digo a la persona, bueno, si te acordás de algo específico que te tortura, que te amarga, que te da acusaciones de conciencia, decíselo después en privado al Señor en forma específica. Así que eso de daré vuelta a la página y comenzaré de nuevo es de alguna manera una falacia, es algo que no está bien. Aunque yo pudiera dar vuelta a la página y comenzar de nuevo, como dije, hay cosas del pasado que deben quedar limpiadas, perdonadas, justificadas. Se cuenta que un alumno en la escuela un día manchó una hoja de su cuaderno con tinta, se le derramó la tinta en una de sus hojas. Y antes que venga la señorita, él dio vuelta a la hojita de su cuaderno y se puso a escribir en la que estaba limpia. Pero su maestra enseguida percibió que algo había pasado. Entonces dio vuelta a la hoja y se encontró con toda una hoja manchada. Entonces, ¿qué queremos decir? Que no es posible dar vuelta a la hoja de nuestra vida y comenzar de nuevo sin haber arreglado las cosas de nuestro pasado, que generalmente a veces son muy fuertes y a veces nosotros mismos no queremos recordar. Y la verdad que cuando le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona completamente y olvida. Dice la Biblia que figuradamente Dios echa nuestros pecados al fondo del mar, como para no acordarse. El problema es que a veces nosotros no echamos nuestros pecados al fondo del mar, los pecados perdonados. Y toda la vida seguimos cargando con sentimientos de culpa. Pero cuando Dios perdona, Dios limpia y Dios olvida. Y nunca más te echa en cara de los pecados perdonados. El diablo probablemente te va a sacar en cara y te va a decir, ¿te acordás lo que hiciste hace un año, hace 10 años, hace 15 años? Pero vos le podés decir, te reprendo, diablo inmundo. Es verdad, pero Cristo me limpió. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado y yo estoy libre de culpa y cargo. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos enseña esto. Y también tenemos un versículo bíblico muy apropiado para estos que dicen, doy vuelta a la página de mi vida y comienzo una nueva página. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. El que encubre, el que los oculta, el que no los reconoce, el que no los confiesa a Dios, el que encubre sus pecados no prospera, nunca tiene paz, nunca se siente libre. El que los confiesa y se aparta, porque una persona puede confesar sus pecados y no apartarse y seguir practicándolo. Cuando uno está verdaderamente arrepentido, uno se aparta de las cosas que cometió. No queremos saber nada más con lo que hemos hecho. Ahora, si uno tiene remordimientos de conciencia, simplemente uno dice, perdóname, Señor, perdóname. Pero pasa un día, 2, 3, una semana y volvemos a lo mismo. Probablemente esa persona no está arrepentida. Simplemente tuvo remordimientos de conciencia. Porque arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud frente a la vida, frente a los hechos. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, 18 dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Qué pasaje tan hermoso y qué alentador. Vengan, dice el Señor, no huyas de mí. Vení, vamos a hacer cuentas. Yo te quiero perdonar, yo te quiero limpiar,
yo te quiero sacar esa culpa de tu alma, de tu mente, de tu corazón. Vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados fueran como la grana, oscuro, granate, un color oscuro, color sangre, se pondrán blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona, te deja el alma, te deja la mente, te deja tu interior blanco, limpio. Qué cosa tan hermosa poder sentir interiormente una limpieza, no culpable de nada. Y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. O sea que ahí estamos viendo la misericordia de Dios, pero no podemos huir de Dios. Tenemos que enfrentar nuestras faltas cometidas en el pasado, y eso le tenemos que enseñar a la gente. Así que no es verdad que podemos dar vuelta a la página y comenzar de nuevo, no es verdad. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados pasados, pedir perdón a Dios y abandonarlos. Y eso le tenemos que enseñar a las personas. En segundo lugar, otro argumento, otra excusa dice: Dios es misericordioso y no nos castigará. ¿Habrás escuchado alguna vez? Tal vez fue nuestro argumento en algún momento del pasado. Dios es misericordioso y no nos castigará. Es verdad que Dios es misericordioso. Eso es verdad, la Biblia lo enseña, pero también es justo y castiga al que peca deliberadamente. Ahora, si uno lo hace inocentemente por desconocimiento, pero si uno lo hace premeditadamente, a sabiendas de que hay algo que a Dios no le agrada, que está mal, eso tiene sus consecuencias. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, finalmente seremos castigados. ¿Y enseña la Biblia eso? Sí. Tenemos que estar seguros que eso enseña la Biblia y tenemos que enseñarle a nuestro interlocutor, a la persona con quien estamos hablando. Primero vamos a ver cómo Dios es misericordioso. En Hebreos 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Qué nos está enseñando? Que tenemos un sumo sacerdote. Está hablando con un lenguaje del Antiguo Testamento. La función sacerdotal siempre ha sido esta, de comunicar a un pecador con un Dios santo. La función profética era al revés, es traer el mensaje de un Dios santo a un pecador. Y Jesús fue el sacerdote perfecto, fue aquel que presentó nuestros pecados ante Dios para que podamos ser perdonados. ¿Para qué? Para que alcancemos la misericordia de Dios. Este pasaje nos anima a acercarnos a Dios. Y tenemos que enseñar eso a las personas, porque muchas personas no se acercan a Dios porque tienen miedo que Dios le castigue. Y en realidad el que va a castigar a la persona son sus propios pecados, son sus faltas, porque Dios quiere perdonar, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Pero cuidado, también tenemos que enseñar la cara opuesta, que si alguien, conociendo las cosas de Dios, peca deliberadamente, diciendo, todos lo hacen, Dios me perdonó una vez, me va a perdonar 10 veces, me va a perdonar 100 veces, cuidado, cuidado. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, Hebreos 10, 26 al 31 leemos: si con toda intención pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia, es decir, al Espíritu Santo? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué nos está enseñando ese pasaje? Bueno, que cuando uno conoce lo que Dios no quiere que hagamos y lo hacemos, que tal o cual cosa es pecado y nosotros deliberadamente lo hacemos, no crea que Dios dice: bueno, hijo, yo te amo y te comprendo. No, se enciende la ira de Dios. Y esto es fuerte, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Generalmente se enseña: sí, Dios te va a perdonar todo. Es verdad, Dios es muy misericordioso, es verdad, pero no podemos jugar con la gracia y misericordia de Dios. No podemos tomar livianamente, sabiendo. Por ejemplo, nosotros que conocemos la palabra, hacemos cosas horribles, fornicamos, adulteramos, mentimos, robamos, calumniamos, chismeamos, tenemos bronca en nuestro corazón, no perdonamos. No podemos nosotros argumentar diciendo: bueno, yo no lo sabía. Sabemos perfectamente. Y si nosotros nos recapacitamos, la ira de Dios viene sobre nosotros. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer un juicio. El juicio va a comenzar por la casa de Dios, por su pueblo, por la familia de Dios, por la familia, por la iglesia. Y eso también tenemos que enseñarle a la gente. No para hacerle miedo, sino para presentar, como enseña la Biblia, cómo es Dios. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es paciente? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. Pero también es un Dios justo que castiga al pecado y al pecador que se hace el pillo, que dice: bueno, total nadie sabe, nadie se enteró. Pero los ojos de Dios están mirando día y noche lo que nosotros hacemos. Día y noche los oídos de Dios están atentos a lo que nosotros hablamos. Aunque nadie no nos vea, Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios lo sabe todo. Así que es verdad que Dios es misericordioso, pero también es justo y castiga al que peca deliberadamente. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, finalmente seremos castigados, condenados. En tercer lugar, otro argumento dice: haciendo lo mejor que pueda me salvaré. Haciendo lo mejor que pueda me salvaré. Hay personas que creen que se pueden salvar de ir al infierno, que se pueden salvar de ir al juicio final, que se pueden salvar haciendo un esfuerzo humano. Y eso es imposible. Porque si eso hubiese sido posible, Jesús no hubiese venido a hacer un sacrificio tan cruento, a derramar su sangre, a morir agonizando en la cruz. Si nosotros pudiéramos hacer buena letra y salvarnos nosotros mismos, nadie se puede salvar a sí mismo. Solamente Jesucristo nos puede salvar del juicio eterno y de la condenación eterna. Así que nadie puede hacer algo para salvarse, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación nos la podemos comprar, no la podemos nosotros recibir por nuestras obras. Es un regalo de Dios y se la recibe únicamente cuando uno confía en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9 dice claramente: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios.
Don quiere decir un regalo. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Porque entonces los que tienen más poder, los ricos, y que pueden comprar alimento, que pueden comprar ropa y regalar y hacer obras de caridad en los barrios necesitados, estarían en ventaja contra los cristianos que no pueden hacer esas cosas, los que son pobres. Entonces Dios estableció que nadie se puede salvar haciendo buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, pero no para salvarnos, sino por haber sido salvados por gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios que no lo merecemos, Debemos hacer buenas obras entonces, pero no para salvarnos, sino por haber sido salvados por gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2:10 dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Te habrás fijado que en este texto bíblico dice: nosotros somos hechura suya, fuimos hechos por Dios, pero nos está refiriendo a cuando Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. Ciertamente que Dios intervino en nuestra gestación, Dios intervino en todo eso, pero ahora somos hechura suya cuando fuimos creados nuevamente espiritualmente, cuando recibimos a Cristo y nacimos de nuevo. Ahí nuevamente nos creó de nuevo espiritualmente. Entonces somos una nueva creación, una nueva criatura. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno se unió a Cristo, si está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Así que ahí tenemos un argumento muy contundente para explicarle a la gente que no se puede salvar haciendo buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, pero delante de Dios no cuenta. Lo que cuenta es que uno crea en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. En cuarto lugar, otro argumento o otra excusa es: ¿estoy verdaderamente perdido? Yo me he encontrado en el transcurso del tiempo con alguna persona que dice: pero pastor, ¿usted cree que yo estoy verdaderamente perdido? Perdido significa que yo voy a ir al infierno. Si yo soy una buena persona, yo tengo una buena moral, soy un buen esposo, soy un buen padre, traigo el alimento a mi casa. Y no dudamos que haya personas de buena moral, de buena conducta, pero nadie va al cielo por buena moral, nadie va al cielo por buena conducta. Tenemos que tener buena conducta. Pero entonces Jesús no tendría que haber muerto en la cruz como un vil pecador. Es que nadie se puede salvar por su buena conducta. No dudamos que hay personas que proceden bien, pero hay algunos que dudan diciendo: ¿estoy verdaderamente perdido? Creer que no estamos perdidos camino al juicio de Dios y al castigo eterno es el peor engaño del diablo para que los pecadores se dejen estar. En Isaías 53, versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, Jesucristo, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una profecía que describe cómo iba a morir nuestro amado Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, Juan 5, 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Está hablando de que hay una condenación, pero para librarnos de esa condenación, Jesús dice, de cierto les digo, le aseguro
que el que oye mi palabra, el que presta atención a mi enseñanza y cree al que me envió, Dios el Padre, tiene vida eterna. No es que tendrá algún día después de la muerte, ya tiene vida eterna y no será condenado. Así que toda la gente que rechazan a Jesús dice, no, yo soy seguidor de Buda, yo soy seguidor de tal religión y tal religión. Están bajo condenación porque Dios puso un solo medio de salvación, que es Jesucristo. Dice que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Así que pueden ser buenas intenciones, pero nadie puede ser salvo sin Jesucristo. Y no será condenado el que cree en Cristo, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que no reconocer que estamos perdidos antes de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador es un absurdo. En quinto lugar, otra excusa, otra pregunta. ¿No son suficientes las buenas obras? Las personas que hacen obras de caridad se hacen esa pregunta. Romanos 3:28 dice, Romanos 3:28, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Algunas personas, hay una secta que dice que para uno ser salvo hay que cumplir estrictamente los 10 mandamientos. Y de hecho, que no porque seamos seguidores de Cristo, yo puedo matar, yo puedo mentir, yo puedo robar, pero nosotros no nos somos salvos por cumplir la ley de Moisés. Esa ley fue dada al pueblo de Israel. Entonces el hombre es justificado, es perdonado por la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice en esta dispensación. En Efesios 2, 8 y 9, que ya dimos lectura, repasamos, Efesios 2, 8 y 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don o regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Así que las buenas obras no salvan a nadie, porque la salvación es un regalo de Dios y necesitamos recibirla por fe. Si yo te traigo un regalo y te digo, mira, te traje este regalo, vos tenés la prerrogativa de decir, ay, no sé, voy a pensar. Pero ¿quién hace eso? Cuando alguien nos regala algo, decimos, pero muchísimas gracias por este regalo, por más pequeño que sea. Sin embargo, ante el gran regalo de Dios, a ofrecernos a un Salvador tan grande y decir, si aceptás a Cristo, todos tus pecados te son perdonados y tenés vida eterna y pasarás la eternidad en el cielo. Y algunos se rascan la cabeza y dicen, no sé, voy a pensar. Qué absurdo. Pero bueno, así somos los seres humanos. En conclusión, definitivamente todos estamos perdidos. Los seres humanos, estoy hablando no de nosotros como cristianos, de los seres humanos. Definitivamente todos estamos perdidos, tendremos que comparecer ante el juicio de Dios por ser pecadores. El juicio de Dios, juicio final, juicio del gran trono blanco. Pero si en vida nos arrepentimos de nuestros pecados, en vida, después ya no hay posibilidad, los confesamos a Dios y abandonamos nuestros pecados, seremos perdonados. ¡Qué tremenda noticia! Y si recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor y lo seguimos fielmente hasta el final de nuestra vida en la tierra, porque algunos siguen por un tiempo y después lo abandonan, hasta el final de nuestra vida en la tierra, seremos salvos e iremos al cielo al morir. El que tenga oído para oír, que oiga la palabra del Señor.